Encuentro con Cristo y los Hermanos, un programa producido por el Movimiento Cursillos de Cristiandad para reflexionar sobre nuestro peregrinar, caminando con Cristo hacia el Padre a impulsos del Espíritu Santo. Y ya con ustedes, los moderadores de Encuentro con Cristo y los Hermanos. Saludos hermanos, nos encontramos en WKBM 810 Radio Paz AM 810 en el cuadrante AM. Este es su programa Encuentro con Cristo y los Hermanos del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Esta noche me acompaña Pablo Rodríguez Muñiz. Muy buenas noches. Saludos a todos. Recordar siempre que el Señor con este programa quiere llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Estamos preparándonos para esta semana. El fin de semana vamos a celebrar el Día de los Padres, así que felicidades de antemano a todos los que son padres o todos aquellos que son padres espirituales. Tenemos tantos sacerdotes tan buenos que uno se dirige a ellos como padres. También esos padres pues tienen muchos hijos espirituales. Yo tengo varios sacerdotes pero muy buenos. Me siento muy honrado de llamarle padre. Y aquellos que tenemos los padres en el cielo también, ¿verdad? Celebramos siempre la vida de todos y cada uno de ellos. Así que les extendemos esa felicitación de antemano. Y así como el tema que nos ocupa es, ¿eres un buen cristiano? Y te vamos a plantear 5 preguntas que puedes hacerte si te crees muy bueno. Y parece eso como una situación en cual, claro, nos proyectamos todos y cada uno de ellos, de nosotros, en estas circunstancias. Y claro, nosotros decimos, bueno, parece fácil ser cristiano. Mira, yo no mato a nadie. Yo conozco a gente que dice, muchacho, de los 10 mandamientos, el decálogo de Moisés, yo no mato, yo no robo, yo no hago nada malo. Pues mira, hay a veces que hay personas que piensan así, que es fácil. Yo cumplo los 10 mandamientos y ya yo sé como si fuera una lista de un checkmark y cumplí. Y la gente se conforma de ser bueno y cumplir. Y es bueno cumplir y ser buena persona. Y si quieres cumplir los 10 mandamientos, muchísimo, pero muchísimo mejor. Y eso a primera vista es excelente. Y vemos y nos recordamos ese encuentro del joven rico con Jesucristo. Y se encuentra, y en ese encuentro se ve esa mirada de Jesús a este joven. Y lo plantea de decir, bueno, ¿verdad? Él se acerca, maestro bueno. Le dice maestro bueno, ¿viste? Y dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Con esa misma pregunta que cada uno de nosotros debemos de plantearnos. Pero si yo soy bueno, me merezco entonces el cielo. Y entonces vemos que en ese diálogo, pues Jesús le pregunta, ¿y tú sabes los mandamientos? Y él, por supuesto, mira, él cumplía con los mandamientos y se veía que era cierto porque Jesús no solamente escuchaba lo que le decía el joven, sino que podía ver su corazón y saber que era cierto. Fíjense, y en esa primera vista parece que está haciendo todo bien ese muchacho. Y entonces, traduciendo eso en nuestra vida, a veces nos tenemos que plantear nosotros, pero es que yo en mi vida trato de cumplir la voluntad de Dios, cumplir los 10 mandamientos. Sí, pero eso es como algo inicial, algo que está chévere, pero el Evangelio, la buena nueva, lo que Jesucristo mandó, supera esos 10 mandamientos, porque no es solamente cumplir los 10 mandamientos, sino darle plenitud. Él no vino a abolir nada, sino a darle plenitud. Y la base de todo es el amor. Entonces uno tiene que pensar que sí cumplo los 10 mandamientos, pero en tu trabajo, tú haces lo mejor de ti en tu trabajo, objetivamente, ¿verdad? Tú haces mucho bien a alguien. Ay, yo no mato, no robo en mi trabajo, yo llego temprano. Sí, pero tú das lo mejor de ti. Tú ayudas al que necesita en tu trabajo. Fíjense que son detallitos que van más allá. Yo hablo mal de otra persona dentro del trabajo, o le grito, o maltrato a alguien dentro del trabajo. Fíjate, son detallitos que en la vida contemporánea, en la de uno, y si no está trabajando en la casa, cumplo con mis deberes en mi casa.
¿verdad? El 10 mandamientos, sí, pero incluye tu entorno, tu vocación particular. Y tú ahora que estás cuidando a tus padres, los estás cuidando con mucho amor, los tratas con cariño, los tratas con dulzura, aun cuando ellos necesitan. Y donde a veces mi paciencia se limita, porque ahora es como si fuera una persona, como un bebé, y entonces hay que atenderlo como un bebé, pero es un adulto. Y ese contraste, yo lo he vivido, ¿verdad? Lo viví con mis padres. Entonces, el creernos bueno es creernos que ya hemos hecho suficiente y ya cumplí, ¿ves? Y ya con eso tengo y estoy hecho y colado. Y esa es la tentación que un cristiano puede caer. Entonces debemos de plantearnos cómo se es santo y se gana el cielo. Saben que el joven rico, para terminar aquí este inicial y dejarle aquí a nuestro amigo hermano Pablo, ese joven rico, después que le dijo, no, si yo cumplo, yo doy el diezmo y yo cumplo con todo eso desde chiquito, desde siempre. Y Jesucristo se le queda mirando, afirmando de que sí, todo lo que había dicho era cierto, pero le faltaba algo muy indispensable y muy importante que también nosotros debemos de ponderar. Una cosa te falta, le dice Jesús, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, entonces vienes y me sigues. Qué fácil, qué fácil es eso. Y por eso vamos a darle un elenco de 5 preguntas en que nos podemos nosotros, lo que nos aterriza en nosotros. Cuando hablamos de desprendernos, ¿verdad?, de todas aquellas cosas. Fíjense que en el camino de la santidad, lo inicial es evitar el pecado. Y el pecado mortal. Y sabemos que Santa Teresa de Ávila, que hizo, ¿verdad?, las etapas o el camino hacia el interior, el castillo interior, sabía que lo primero es evitar el pecado mortal, pero después seguía, ¿verdad?, pasos a pasos, donde la cosa se ponía un poquito más exigente, donde evitar el pecado venial y después las pasiones desordenadas. Y ahí es a donde a veces nosotros, objetivamente, pues nos tenemos que vaciar de todas aquellas cosas para llenarnos todo de Dios. Y por eso las 5 preguntas que nos va a acompañar aquí Pablo a ayudarnos a entender este tema. Por eso nos están diciendo cómo entender estas palabras tan exigentes, eso de ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, entonces vienes y me sigues. ¿Cómo entendemos esas palabras en nuestro día a día? Dice que, como hablaste anteriormente, el Señor nos invita a vivir nuestra vida desde una perspectiva distinta, la de dejar todo a los demás por Él, por amor, que fue lo principal a lo que te referiste. Tan pronto dijiste la palabra amor, de ahí es que viene todo. Ese vende todo lo que tienes, hoy en día es una forma de vaciar el corazón de prejuicios contra los demás. Imagínate, tantos prejuicios que sí tenemos, con los que tenemos que bregar día a día. No me gusta la forma en que está vestida, el recorte, que si es así o es asado. Eso de dar demasiada importancia a la apariencia, de preocuparse excesivamente de uno mismo. Hay que darse la oportunidad de llenarse de Cristo. O sea que eso de dejar todo a los demás por Él, por amor, eso lo podemos empezar a trabajar de esta forma. Y un amor que da a los pobres es aquel que se entrega por completo a los demás para vivir con una apertura radical a los demás. Ya lo decía San Agustín, ama y haz lo que quieras, en términos de que con el amor estás actuando en el amor y lo que hagas en el amor está bien hecho. Porque el amor es el auténtico fin del hombre y lo único que puede colmar su corazón con anhelos de eternidad. Así que esa es la primera pregunta. ¿Me he puesto al servicio de los demás? Es un amor que se da a los pobres, se entrega por completo a los demás para vivir una apertura radical hacia ellos. Entonces también he buscado hoy ser instrumento de Dios para que los demás le conozcan. No es solo ser bueno, sino ilusionarse con ser perfectos en el amor.
Como nos dice el Señor, ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, perfectos en el amor. Y este amor, para que sea perfecto, es expansivo, busca siempre transmitirse a los demás, abrirnos nosotros a ese amor de Dios y entonces comunicarnos a los demás que ese amor de Dios que quiere que lo compartamos con los demás, ese es su amor que Él comparte con todos, pero los que no están abiertos a ese amor, ayudarnos nosotros primero a abrirnos a ese amor y dejar que el Espíritu Santo nos tome y nos guíe y entonces tratar de comunicarle cómo hacerlo, ayudar a los demás a abrirse a Dios, a ese amor de Dios. Es el segundo. Cuando uno se plantea estas dos iniciales preguntas, fíjense que en el fondo hablan del amor. Hoy en día la palabra amor lo han desvirtuado, lo han diluido, lo han hecho hasta cierto punto un capricho, un amor hecho a la medida del hombre. No, el amor es un referente a Dios. Si no hay referencia a Dios, no es amor. Todo es puro egoísmo, engaño, mentira, y en el fondo lo que hace es buscar el propio amor propio. ¿Ve? Entonces, cuando hablamos de ese amor desinteresado, es aquel en el cual pone la vista en aquel otro donde ve el rostro de Dios en él, donde es al otro donde necesita y le puede ayudar, es al otro en el cual reconoce que está sediento y hambriento de Dios y que por medio nosotros como instrumentos de Dios, aun cuando en la flaqueza y fragilidades nuestras, Dios se vale de cualquier persona como instrumento. Si tú quieres, te transforma en un instrumento de encuentro con Dios. Dios prometió: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Venid a mí los que están cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Qué bueno encontrar a Dios en los brazos de aquella persona, de aquel vecino, de aquel amigo, de aquel hermano, de aquel próximo, el que se ha tropezado en mi vida y desinteresadamente sirve al otro por amor a Dios, amando a lo que Dios ama, al prójimo, a los demás. Ese es el verdadero desprendimiento de llenarse todo de Dios y vaciándose, no sin antes haberse vaciado de todo aquello que lo ata, que lo esclaviza. Fíjense que el otro contraste es la libertad. Nosotros amamos libremente, nadie nos obliga a amar. Es el amor, tiene que ser libre, igual que el amor tiene un referente a la verdad, que es Dios. Pero la libertad también tiene un referente a la verdad, que es Dios. Sin una referente a la verdad, ni es libertad, ni tampoco es amor. El amor siempre tiene que ser libre y el amor, la primera acción de caridad, de amor, es decir la verdad. Y otra pregunta que nos podemos hacer todos es, ¿he procurado cuidar algún momento de oración hoy para poder encontrarme con Dios? Reservar ese momento de oración para poder encontrarme con Dios, porque sin la oración no llegamos a nada. Acuérdense que el amor que podamos transmitir y lo bueno que podamos transmitir, todo viene de Dios, todo viene de la gracia de Dios, que sin Dios no podemos hacer nada bueno, no podemos llegar a los demás. Viene de Dios todo ese bien. Sin oración no somos nada. Necesitamos de la gracia para ser más que simplemente, entre comillas, buenos. Nadie puede ser santo por sus propios medios. Dice San José María de Escribá que la oración es fundamento de toda labor sobrenatural. Con la oración somos omnipotentes y si prescindiésemos de este recurso no lograríamos nada. Así que la oración es el fundamento de toda labor sobrenatural, porque lo sobrenatural viene de Dios, ¿no? Y si viene a través de nosotros para hacer un bien, porque todo el bien está en el Señor, todo el bien, todo lo bueno viene de Dios. Y tenemos que acudir a Él y pedirle que nos guíe el Espíritu Santo, que nos deje estar abiertos a Él, abiertos a su amor
y poder llegar a los demás. Otra pregunta que se hace, he sido agradecido hoy con Dios por todo lo que me ha regalado. O sea, Dios lo primero que nos regala es la existencia, ¿verdad? Cada vez que pienso yo que leo asuntos de los nuevos descubrimientos del telescopio Webb y qué sé yo, los cientos de miles de millones de galaxias que hay y los billones de planetas y, o sea, de estrellas, y con cada una, con cada sistema, con un montón de planetas, y o sea que es una cosa increíble esa creación tan y tan maravillosa. Y tú te vienes a ver a ti, nada, compárate con el tamaño de la Tierra, con el tamaño del sistema solar, con el tamaño del Sol, con el tamaño de la Vía Láctea, y sigue por ahí, y esa inmensidad tan y tan grande, y que el Señor nos haya dado la gracia de nosotros que somos tan pequeños, que nos haya creado y nos quiera tanto, que nos cree a su imagen y semejanza, y que seamos tan importantes en ese sentido, aun siendo materialmente tan pequeños. Acuérdense que somos cuerpo y espíritu, y que no podemos basarnos tanto en las cosas materiales. En el mundo material, las cosas materiales somos tan pocos. Sin embargo, Dios nos provee el alimento, Dios nos provee el aire, Dios nos provee el agua, Dios nos provee la vivienda, Dios nos provee la compañía, Dios nos provee los cielos bonitos y la lluvia, y Dios nos provee el podernos acercar a Él con la oración, además de que nos provee su amor, el Dios creador y el Dios redentor, el Espíritu Santo guía. Tenemos tanto que agradecer. Dice que una de las condiciones más importantes para la santidad es el agradecimiento. Todo lo bueno que tenemos proviene de Dios, y es a Él a quien primero debemos agradecer. Sin embargo, vivir en un constante agradecimiento nos ayuda a crecer en la humildad y la alegría, y hay que saber también agradecer a los hermanos, que es un signo de que se tiene un corazón agradecido para con Dios nuestro Señor. Y un corazón agradecido es siempre fuente de gracia. Esto lo dice el Papa Francisco. El saber agradecer a los hermanos es signo de que se tiene un corazón agradecido para con Dios nuestro Señor, y un corazón agradecido es siempre fuente de gracia. Es tanto lo que hacen por nosotros también nuestros familiares, nuestras amistades, un ofrecimiento de ayuda, una llamada, una palabra amable, una sonrisa. Son tantas las cosas, aún las cosas pequeñísimas que se pueden agradecer, que agradecerlos debe ser una parte natural y espontánea de nuestro ser, que es parte de ese amor que nos viene de Dios y que queremos proyectarle a los demás, y que ellos se proyecten de igual forma hacia nosotros como criaturas amadas por Dios, que sepamos llegar a Él y de Él llegar a los demás por su gracia. Y para eso, como mencionamos, la oración es fundamental. Y la quinta sería la otra pregunta: ¿he sabido hoy apreciar lo que los demás han hecho por mí? O sea, que se relaciona con la otra, no solamente agradecer y ser agradecido con Dios y servir a los demás, sino de valorar al otro por quien es. Cada uno tiene una función, cada uno hace algo de nuestros hermanos que están sirviéndonos a nosotros, y es bueno valorar eso otro que hacen los demás. Ver y también ver en cada persona una oportunidad para vivir, número 1, el encuentro, número 2, la alegría, y número 3, el agradecimiento. O sea, cada vez que estamos con un hermano, una hermana, cualquier persona, verlo como una oportunidad de tener ese encuentro, de celebrar ese encuentro con esa otra persona,
y celebrarlo en alegría y en agradecimiento. Apreciar lo que todos hacen, todo lo que todo el mundo hace en términos de deberes o sea, en todos los oficios, todo es súper importante. Imagínense cualquier oficio que se elimine, que uno crea que, o sea, que no tiene que ser un cirujano cardiovascular, agradecerlos y valorarlos, valorar lo que hace todo el mundo, que lo hace no solamente por ellos, lo hace también por los demás. Todos nos beneficiamos de todos esos oficios. Importante aquí, resumiendo algunos detallitos que tenemos que ponderar. Primero, este programa se llama Encuentro con Cristo y los Hermanos. Eso nace de la experiencia de haber vivido Cursillo de Cristiandad. Y Cursillo de Cristiandad es un encuentro con Cristo y tiene como consecuencia en los demás. Por eso cuando dice, he procurado cuidar algún momento de oración, es el encuentro con Dios, encuentro con Cristo. Y ese encuentro con Cristo es vital porque con Él hemos aprendido a hacerle 2 preguntas todos los días. Yo lo hago como parte de una disciplina diaria, de un plan de vida. Todos los días le pregunto, Señor, ¿qué te preocupa de mi mundo? ¿Y qué tú quieres que haga? Y cuando decimos el mundo, no estamos hablando allá de los conflictos de Ucrania, de Haití, de Uganda y todo eso. No, el entorno más inmediato, nuestro mundo particular, nuestro mundo concreto. Entonces, sería nosotros lo único que es absolutamente propio nuestro es nada y pecado. Y es, si yo no puedo dar de lo que yo tengo nada y pecado, pues debo de nutrirme de Dios. Y llenarme de Dios es indispensable, llenarme de Dios por medio de todos los medios que Dios da, entre ellos la oración. Hablar con aquel que sí es el que da a nosotros lo que después nos va a pedir. Como decía San Agustín, mándame lo que pides y pídeme lo que quieras. Juan Carlos, aquí hay algo muy bonito en el catecismo, que es en la 4ª parte y la primera sección se refiere a la oración cristiana. Entonces se refieren a lo que dijo Santa Teresa del Niño Jesús, que dice, para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. O sea que muchas veces sentimos esa oración espontánea que tiene que ver con la alegría. Dios mío, gracias, Dios mío, qué bonito este cielo, Dios mío, tremendo, como el otro día los árboles lejanos que veía por la ventana estaban reflejando a las hojas la luz del sol. Y parecían rayitos de sol, todas las hojas bailando con el viento. Y más arriba había una palmera con unas ramas que en las puntas parecían antorchas, porque también en la punta de esas ramas se estaba reflejando la luz del sol. Y todo eso son bellezas que te hace espontáneamente elevar una oración de gracias a Dios, que te causan alegría. Y lo mismo en las pruebas, ¿no? Muchas veces cuando nos pasa algo desagradable, porque no voy a decir malo, porque yo cada vez estoy tratando de entender más que todo es una bendición de Dios, pues también elevamos inmediatamente una oración a Dios, oración de ayuda. Así que Santa Teresa del Niño Jesús pudo resumir eso de una forma tan bonita. Y hay mucho aquí sobre la oración en el catecismo, esa sección, que vale muy bien la pena leerlo. La oración es muy importante y siempre debemos buscar la forma. Si no es leer, orar, oír prédicas cristianas por YouTube o por donde sea, o sea, cosas que vengan de buenas fuentes católicas, que nos podamos dejar guiar, abrir el espíritu a esas fuentes espirituales.
Y como decía Santa Teresa de Ávila, otra santa de la iglesia, de la misma orden religiosa de Santa Teresita del Niño Jesús, ella decía, cuando uno reconoce que ha recibido, despierta el amor. Y es reconocer cuánto hemos recibido de Dios. Eso nos debe de mover a nosotros, a decirle gracias, Señor. Te pido perdón porque no he sabido aprovechar los dones que tú ya nos has dado. Necesito que me ayude a poder ver, a entender cuáles son las cosas a poder atender. Mira que la Virgen María, cuando visita a su prima Isabel, la respuesta de ella al tan asombrado comentario de su prima Isabel, la Virgen María en su Magnificat dice, obras grandes ha hecho Dios por mí, reconociendo de cuánto Dios ha hecho en ella. Y cada uno de nosotros también somos muy bendecidos porque Dios nos da lo que después nos pedirá y nos dará a todos algo a hacer. Por eso hoy he sabido apreciar lo que los demás han hecho por mí. Pues también debemos de reconocer cuánto Dios ha permitido que por medio de otros haga por uno y también reflexionar cuánto uno, porque hemos recibido de Dios, hacemos por los demás. Eso se llaman los carismas. Dios da, es la gracia de Dios que obra por medio de talentos y dones que Dios da en particular en las circunstancias temporales a las cuales nos llama. Y todos los días es una manera, un reto, unas circunstancias en el cual le pedimos a Dios ayuda para que derrame la gracia necesaria para llevar a término y siempre obrar como Dios obra. Entender lo que Dios quiere y entender lo que Dios nos pide. Es interesante que antes de entrar aquí, el que está en la cabina me zamaqueó con una noticia que me dijo que en Puerto Rico más del 50% de los niños viven en nivel de pobreza. Reflexionemos sobre eso para ver si nosotros, como buen cristiano, no nos conformemos con que yo no hago nada malo, sino que miremos al lado y ver cuánta necesidad hay al lado. Cuánto bien necesitamos hacer. Sí. No basta solamente decir, que yo cumplo los 10 mandamientos. Sí, pero también nos exige más en poner nuestra mirada en el que necesita y tú le puedes ayudar. No tienen que ser obras que van a revolucionar el mundo, sino con el chispito que se pueda, uno aquí y otro allá, como decía Santa Teresa de Madre Teresa de Calcuta, decía, mira, pero le reclamaban, pero ¿por qué tú ayudas a esa gente si eso, esa pobreza, eso va a estar, mira, por más que tú hagas, eso no vas a erradicar toda esa situación que hay en la India? Y dice, bueno, pero por lo menos, aunque fuera una gotita en un inmenso mar, ese mar no sería más si no fuera por el hecho de que yo aportara esa gotita. Y ese es el caminar de nosotros. Por eso tenemos cursillos. Y yo debo decirles que tenemos cursillos de hombres y de mujeres. Y aprovechar este mes de junio, en verano, estos 2 cursillos que son indispensables previos a los que van a ser de hombres. Del 22 al 25 hay cursillos de mujeres. Y también del 29 al 2 de julio hay de hombres. Desen esa oportunidad para transformar la vida de cada uno de ustedes, con llenarse todo de Dios, desprendiéndose de todo aquello que no es de Dios, para no dejarlos vacíos, sino todo lo contrario, llenarnos todo de Dios, para ver si podemos colaborar y hacer algo diferente aquí que tanto necesita en Puerto Rico, tanto necesita el poder decir y confirmar a través de nuestra obra, de nuestra vida, que Dios está presente, está vivo, y esa promesa de estar todos los días hasta el fin de los tiempos se hace por medio visible de cada uno de nosotros. Tanto que hay que agradecerle a los cursillos, Juan Carlos, tanto que hay que agradecerle a Dios que transmite a través de los cursillos tanta gracia y tanto movimiento espiritual para que podamos seguir adelante y podamos llevar a los demás hermanos a vivir esa gracia de Dios, a abrirse a Dios. Y acuérdense siempre de agradecer no solamente a Dios, sino también a nuestros hermanos por todo lo que nos dan. No solamente nosotros dar, que es tan y tan importante, sino también agradecer y reconocer y apreciar lo que nos dan a nosotros. Por eso decimos en cursillo, Cristo y yo, mayoría aplastante. Hasta la semana que viene, Dios me lo bendiga. Buenas noches.